Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida al ciclo de microcharlas CEPIC. En esta ocasión se llevará a cabo la charla sobre reparación y refuerzos de estructuras. Esta capacitación estará a cargo del vicepresidente del CEPIC, el ingeniero Adrián Augusto Comelli. Las preguntas para el orador se realizarán a través de la opción Preguntas y Respuestas y serán respondidas al final de la presentación. Aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo no lleguen a responderse serán contestadas por correo electrónico. Asimismo, a través de la opción del chat, realizar consultas de conexión u otro tipo de inconvenientes a los usuarios de soporte identificados como MBL y FD. Estas charlas se realizarán de forma periódica, las cuales se publicarán en nuestra página web www.cepic.org.ar y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Muchas gracias por su atención y nuevamente bienvenidos. Hola, bueno, buenos días a todas, todos, y esperemos que esta vez no se nos corte, que podamos continuar. De todos modos, por si las dudas, dejamos, yo lo envié también grabado, así que si se llega a interrumpir mucho, vamos a poder, lo van a poder recibir igual y yo voy a poder contestar las dudas o preguntas que quieran al final de la microcharla, como se llama. Creo que la vez pasada ya les comenté que lo dividimos en varios temas y en el último, que son varios casos de estructura de hormigón, hay varias situaciones que vemos si alcanza el tiempo, las daremos todas y si no, algunas quedarán para alguna otra oportunidad. Habíamos comenzado con el tema del balcón de la calle Borges, que es a media cuadra de Plaza Italia. Afortunadamente el colapso y el derrumbe se produjo un domingo temprano a la mañana, con lo cual no hubo víctimas. Y el motivo fundamental tiene varias razones. Una de diseño y otra también tiene que ver con el mantenimiento. Como ven acá a la derecha es todo de hormigón, o sea que es muy pesado. Después tiene un contrapiso muy grande, por lo tanto se pueden producir deformaciones y algunas fisuras en el encuentro con la viga, ya que esta viga tiene que trabajar a torsión para poder transmitirle las solicitaciones a la losa. Y a su vez tenemos desagües pluviales que algunos estaban o tapados o tenían pérdidas, y entonces por las fisuras se penetraba el agua, se produjo el principio de corrosión y después terminó cortando los hierros que prácticamente al quedar muy protección se cortaron como
si se hubieran cizallado. Prácticamente se ve en la foto, no hay ningún hierrito a la vista, como suele pasar en algunos losas que algunos quedan y quedan inclinados, o no, acá no quedó absolutamente nada. Lo primero que se determinó en su momento fue, bueno, hay que ver qué pasa con el resto de los balcones. Entonces, directamente lo que sugerí fue apuntalar todo el edificio y todos los balcones. Calculamos y diseñamos el apuntalamiento y lo realizó la empresa Nestroduñol. Y luego se trabajó en el diseño de la recuperación de los balcones y qué hacer con el de planta baja, el de sobre planta baja. Tengo que destacar que en este proyecto, de parte del consorcio, realizaba la inspección el ingeniero Pablo Diez, con el cual trabajamos en conjunto durante todo el proceso. Lo que diseñamos fue en su momento, ellos sobre planta baja querían que el hormigón vuelva a tener la misma forma que el anterior, lo único que retiramos el contrapiso, hicimos una doble losa y trabajamos con anclajes químicos. Y si bien seguíamos trasladando algunas cargas a la viga, estas estaban reducidas porque parte de las cargas de tracción iban a parar a la losa directamente. Para los balcones superiores, que se retiraron los contrapisos, y diseñamos este sistema de anclajes y tensores que podíamos entrar en tensión e ir desapuntalando y cargando desde el último piso hacia planta baja, y recuperamos así de esa manera todo el edificio. Este es otro caso de un balcón que tenía la conformación que vemos a la derecha de hormigón, y se le agregó otro sector de hormigón que se ve enrayado, pero no se realizó bien todo el encuentro de estos hormigones y se produjo la rotura de esa parte que estaba rayada. De todos modos, como hubo una deformación importante también en este sector, se decidió analizar cómo estaban las armaduras en este otro sector de la losa de balcón, y esta es la conformación que debería tener de armaduras, según el cálculo y el diseño, era esta conformación que ven ustedes acá. La realidad es que cuando se empezó a analizar la ubicación y posición de armaduras, el edificio todavía no estaba en construcción, todavía no estaba terminado, pero sí estaban trabajando ya en albañilería. Encontramos esta posición de armaduras que no tiene nada que ver con la que debería tener. En esto estuvimos trabajando con el ingeniero Raúl Cruchet, de parte de la empresa constructora, y con el ingeniero Alberto Feinstein como consultor. Y los tres estuvimos trabajando en este tema, en el diseño. Después nosotros realizamos la ejecución. Y esto es lo que vemos y encontramos en esta situación, en esta obra. En negro es como deberían estar las armaduras, y en rojo es como estaban. Por lo tanto, se sondearon todos los balcones, incluso los del contrafrente, y en todos nos encontramos con este problema. Por lo tanto, se decidió proceder a reforzarlos todos, tanto el de sobre planta baja como el resto de los balcones. Y el problema, bueno, se decidió trabajar con láminas de fibra carbono, que eran láminas de entre 10 y 15 centímetros de ancho y separados 20, 25 o 30 según el caso. En las proximidades de la columna están más cerca porque hay concentraciones de tensión y de tracción. Pero nos encontramos con el tema de que si la losa deforma, tiende a despegar a la fibra, y ahí tendríamos un problema
de verificación de adherencia, y ante el riesgo de que se produzca este despegue y por lo tanto deje de funcionar el refuerzo, se decidió, además de colocar un perfil que une todas las láminas y anclado entre lámina y lámina para impedir que se produzca el despegue para que tome la fuerza de tracción y evite el despegue de la lámina de fibra de carbono. También se hizo en el subsuelo, acá no tengo la foto, un ensayo de tracción de las láminas que funcionó bien. Y después para el de sobre planta baja, en esto ya no participamos, solo en el refuerzo. Diseñaron una estructura metálica mucho más liviana y bueno, hoy en día está el edificio funcionando, habitado, perfectamente funcionando. Bueno, este es un caso muy particular porque es la primera vez que puedo ver una rotura por compresión del hormigón. Y ustedes lo ponen en la foto de la derecha, se ve un puntal que después les voy a explicar qué es lo que, para qué está los dos puntales, uno dentro del pase y otro ahí. Se puede ver abajo todo en oscuro, que está todo roto, solo hay hierros, el hormigón se destruyó. Este tema lo estuvimos viendo con el ingeniero Raúl Usni, y el problema surgió porque por diseño tenían los conductos de aire acondicionado que decidieron pegarlos al lado de las aulas, por la galería, y dejaron los pases, pero no tuvieron en cuenta estos problemas de compresión y sobre todo la transmisión de las tensiones tangenciales por corte. Entonces se diseñó estos puntales para sostener la ménsula, y se decidió también el ingeniero poner este puntal interior, y después nosotros íbamos a trabajar en la recomposición de la volumetría de la estructura. ¿Qué es lo que se hizo acá después? Ya se lo ve, se trabajaron con morteros cementicios de baja densidad y alta resistencia. Sí rompimos las losas para poder hacer una envoltura con lámina de fibra de carbono para poder tomar las tensiones de corte, que aparte del puntal contábamos con esta. Y a su vez podíamos contener todo el hormigón, todo el mortero que habíamos incorporado. Parte es mortero en la parte interior de hormigón de mínimas partículas de grueso y después con morteras. Después teníamos hace tiempo trabajo en un puente que es el puente sobre el río Areco, que ahora acá se puede ver el estado de la mampostería en la parte inferior, en la margen derecha del río, con las mamposterías a la vista, fisuras, y acá podemos ver una grieta longitudinal que está tanto en la parte inferior como en la parte superior del puente, que a su vez arriba tenía varias veces cargado con varios contrapisos y tierra. Esta grieta se formó prácticamente al poco tiempo de inaugurado el puente Fue construido en el año 1857, cuando empezaron a gestarse los municipios en la provincia de Buenos Aires, y un grupo de vecinos de Cometa del Camino al Alto Perú decidieron construir este puente, aportando fondos, y luego colocaron una garita y cobraron un peaje durante el día. Así que creo que es el primer, si no, será uno de los primeros lugares en que hubo peaje acá en Argentina. Cuando se decide recuperarlo, restaurarlo, acá colaboró paradójicamente en la concesionaria de la autopista, que cobra peajes en la ruta,
Weber con unos morteros, la empresa Bach con los materiales de refuerzo estructural, nosotros con la mano de obra de aplicación de las láminas de fibra, y una empresa constructora provista por la concesionaria para aportar la mano de obra. En 1905, como ya estaba rajado, colocaron estos tensores que van por acá abajo, que se pueden ver, que también en estado de corrección, pero están totalmente sueltos, nunca prácticamente funcionaron. De todos modos, el puente se usó mucho tiempo. Y acá comenzamos con los trabajos en la parte superior del puente, en el cual se retiraron todos los contrapisos, pisos, y colocamos lámina de fibra de carbono para coser la grieta que la atraviesa en toda la longitud. Antes de eso se colocaron tubos, que pueden verse acá, para inyectar con cemento toda la grieta y toda la fisura, y posteriormente aplicamos lámina de carbono por la parte inferior del puente. Y así es como quedó, ya revocado, terminado, casi en terminación. Y luego se retiraron las andamias, quedó pintado de color rosa, pero no tengo fotos de eso, porque el día de la inauguración fuimos y hubo un diluvio tan grande que se inundó la ciudad, pasó el agua por arriba del puente, así que no. Y después no volví por Areco, debería volver y ver cómo está. Acá también, bueno, en el anterior me olvidé mencionarlo, que bueno, fue la primera vez que hicimos un refuerzo en Argentina con PRFB en mampostería. Y acá son la losa de sobreplanta baja de los foyers que entran por Tucumán y Viamonte del Teatro Colón, que es el retirar los cielorrasos, se envió el estado en que estaban los perfiles de la bovedilla. También detectaron que en la parte superior, al haber habido varias veces intervenciones, había demasiada cantidad de contrapiso y no verificaba la tensión en los perfiles, así que se redujo y se puso contrapisos más livianos. Y acá nos consultó el ingeniero Javier Facio y trabajamos con él en cómo reforzar o recuperar estos perfiles. Nos basamos en unos ensayos de la Universidad de Florida que tomaban perfiles, le quitaban sección desbastándolos, los ensayaban, después los reforzaban y lo volvían a ensayar y veían cómo recuperaba capacidad portante. Así que se decidió limpiar los perfiles y aplicarle refuerzos de fibra de carbón y a su vez 2 refuerzos transversales aplicados sobre morteros de alta resistencia, como puede verse acá. Y posteriormente se cargó el contrapiso y se realizaron de nuevo los cielorrasos. Y acá tenemos un caso muy particular. Bueno, en general son todos particulares, pero bueno, esta es una estructura laminar de canalones, como puedo ver, una fábrica, una planta en Córdoba. Se supone que esto debe ser de los años 70, y hay distintos tipos de luces de los canalones. Y esta es la conformación de los canalones, que tienen un espesor de 10 centímetros, y tienen una armadura de tracción de cables postezados. Y lo que pasó es que un día de fin de semana, por suerte, uno de los canalones colapsó y cayó sobre uno de los equipos. Entonces se decidió analizar y ver cuál era el problema que estaba pasando con esta estructura laminar. Cuando nos pusimos a trabajar en la parte superior, subimos y vimos que todos los canalones estaban
todos recubiertos, la mayoría con membranas que estaban en mal estado, algunas levantadas, había agua entre la estructura de hormigón y la membrana, y al limpiarlos por completo nos encontramos con este tipo de fisuración en todos ellos. Una vez que contamos con toda esta información, planteamos en un programa de elementos finitos determinar bien dónde estaban las zonas de compresión y de tracción. Y entonces vimos que teníamos que reforzar las zonas de tracción olvidándonos de la existencia de los cables, porque probablemente algunos ya debían estar en principio de oxidación. Y entonces se diseñó lo que se ve en gris, la ubicación, siguiendo las tensiones de tracción, de la ubicación de los refuerzos. La zona roja de compresión se tuvo el cuidado de revisar bien todos esos bordes y recomponer, porque en algunos también estaban en mal estado por corrosión de armaduras, y recuperar toda la sección de compresión. Una vez analizado este tema, se procedió a inyectar todas las fisuras que tenían el canalón, que prácticamente eran casi todas superiores. No era algún que otro caso era pasante, pero muy pocos casos. Y se colocó la lámina de fibra de carbono en la parte superior. El porqué del superior fue un tema de charla y discusión en el estudio. ¿Por qué abajo? ¿Por qué arriba? La lógica indicaría abajo. El tema es que estaba en funcionamiento la planta y trabajar por debajo era casi imposible. Pero en realidad, analizando el estado tensional, todo el canalón está en tracción y la misma tensión está funcionando tanto en la parte superior como en la parte inferior, así que prácticamente, por el mínimo espesor que tenía, decidimos colocarlo en la parte superior. Y acá tenemos ya el canalón terminado, y a su vez aplicada una pintura de protección de rayos UV, y con la recomendación de que, bueno, que se haga un buen mantenimiento, que cada 5 años lo vuelvan a pintar con la protección de pintura, etcétera, etcétera. Esperemos que se cumpla, que es la parte más compleja, es la falta de mantenimiento, ¿no? Lo mismo, acá tenemos un problema de falta de mantenimiento en una planta potabilizadora de agua en Punta Lara. Pueden ver el estado en que se encontraba la estructura, prácticamente algunos estribos cortados, armadura inferior alguna cortada y otra con muy escasa sección. Acá puede verse la continuidad de esa estructura. Y fíjense el estado en que se encontraba, la verdad que lamentable. Y el tema es que en la parte superior, como puede verse acá, están las piletas llenas de agua en el proceso de potabilización del agua que viene del Río de la Plata. En este caso nos pusimos a determinar cuántos estribos faltaban, cuánta sección estaba faltando, cuántas armaduras estaban cortadas, y se hizo un croquis y un esquema de cada uno. Eran más o menos 30, 15 de cada lado, del ala norte y del ala sur. Y con eso después nos pusimos a trabajar con morteros de alta resistencia y encofrables, y pudimos recuperar la superficie y la volumetría, como se puede ver acá, de una de las vigas que sostienen las piletas que están en la parte superior. Después de eso, procedimos a aplicar las láminas. Obviamente las piletas, mientras trabajamos en el lado sur, se vaciaron, y una vez que se colocó todos los refuerzos de fibra de carbono, se volvieron a cargar para que entre en funcionamiento los refuerzos. Y esto es el estado en cómo quedó. Después lo pintaron y la planta hoy se encuentra en funcionamiento.
a pleno y recuperada no solo en esta parte, sino en maquinaria, etc. Un trabajo impecable. La planta era de los años 50. Acá tenemos un claro ejemplo de error de diseño estructural o cálculo estructural, que es una Vierendel de un colegio en San Martín. Este colegio tenía un terreno, creo que es doble o triple, porque tiene como 24 metros de luz, en el cual querían hacer un gimnasio en la parte inferior cubierto, aulas en primer piso y otro gimnasio en el segundo piso. Contrataron a una empresa y unos arquitectos que comenzaron armando estas vigas Vierendel, y cuando empezaron a montar estos techos, las losas por moldear postizadas que se pueden ver ahí atrás, en este sector de la estructura y en este otro hubo un ruido y se empezó a aparecer fisuras y grietas en el cordón superior y en el cordón inferior. Se paró, por supuesto, con el montaje. Todos los operarios se fueron, no quisieron ni estar ahí por debajo. Y bueno, nos convocaron para analizar el tema y nos pusimos a ver cómo estaba conformada esta estructura. Y ahí pudimos darnos cuenta que fueron calculadas como si fuera una viga de alma llena, o sea que la armadura inferior colocada en el cordón inferior daba más o menos como si fuera una viga de alma llena, casi la misma sección. Y en la parte de arriba, mi compresión estaba, podríamos decir, aceptable, pero la realidad es que se olvidaron del corte y de las tensiones tangenciales. No tuvimos, después de analizar varias soluciones y que el colegio quería que sea comunicado al primer piso, bueno, y antes de procederse a solucionar, se recomendó apuntalar todas las vigas, que es lo que se hizo, se apuntalaron absolutamente todas. Con una grúa, como se ve acá, se fueron retirando todas las losas, se fueron colocando en el piso, las premoldeadas, y después se hizo este trabajo. Se macizó, bueno, colocando armaduras interiores, anclaje químico, la verdad que fue un trabajo bastante tedioso, y se dejó este sector que se verificó, y vimos que con solo reforzar y aumentar la sección en la parte superior, podíamos recuperar la parte de compresión, y en la parte inferior las armaduras de tracción estaban funcionando perfectamente bien. Y bueno, se aumentó la sección para poder envolver todos los pendolones que tenía la viga Vierendel. Acá ya está montado toda la parte de atrás de losas, y acá ya se ve la grúa que están montando este otro sector. Bueno, acá vemos el proceso de montaje también. Este es otro detalle que descubrimos. Ustedes pueden ver esta viga de borde sobre la cual apoyaban las losas. El espesor de las secciones de las columnas de las vigas para apoyar estas losas que tenían unas luces de 6 metros. Y acá, el peor de todo, 3 puntales de madera, ni siquiera riostrados. Sobre esto iban a colocar la estructura. Por eso se suspendió y se colocó hasta este sector. El argumento era que acá no podían hacer la columna y la base, porque en ese sector estaba el jardín de infantes y no podían interrumpir la clase y tenían que esperar para las vacaciones. Bueno, acá estas columnas se reforzaron, estas vigas se reforzaron con método tradicional, agrandando las secciones en hormigón. Se construyó la columna, se construyó la base, y también tuvimos que reforzar fundaciones y columnas de borde de la viga, estas que están acá atrás, acá atrás, estas, porque la realidad es que habían ejecutado bases excéntricas que en tensión de suelo verificaban, pero no se tuvo en cuenta la fricción compuesta en las columnas.
así que tuvimos que trabajar ahí con una modificación de todo el sistema de fundaciones también. Bueno, acá no tenemos ni patología, ni errores de cálculo ni de diseño, pero es algo que siempre me gusta mostrar porque fue la primera vez que retiramos una columna de una estructura existente. En un frigorífico que querían realizar una cámara frigorífica y las columnas le molestaban. Entonces estudiamos el tema, vimos que las armaduras inferiores de la losa de la viga continua no se interrumpían en la columna, por lo tanto la armadura era toda corrida y eso afortunadamente nos dio pie a poder realizar un refuerzo, ya que con fibra de carbono nosotros trabajamos como refuerzos, nunca como una estructura. Si bien existen hoy en día barras, elementos, perfiles de todo tipo, todavía no está muy claro en el tema de las láminas, sí en el tema de las barras. Entonces se apuntaló, se cortó la columna, se hizo completamente el refuerzo y luego se desapuntaló y después se demolió la columna. El comitente dijo, dejemos la columna por las dudas, y se la dejamos, total, la iba a retirar él después. Y es un edificio en Uruguay, en Punta del Este, que tiene unos gigantes voladizos impresionantes, tomados con unos tabiques postezados, intermedios de la altura del piso. En la parte superior tienen todos piscinas, o sea que las cargas sobre esos voladizos son prácticamente muy importantes. Y probablemente algún cable falló o algún anclaje, no todos, y se produjo una fisuración de uno de los tabiques, de uno. En el resto del edificio todo funcionó muy bien, y se ven todas estas fisuras a 45 grados sobre el tabique. Los cables también iban, en algunos casos, inclinados. Acá estamos trabajando en la limpieza de la estructura, en la aplicación de los primers y luego en la aplicación de atrás ya se está aplicando lámina de fibra de carbono. Bueno, ahí esa sombra soy yo controlando la posición de cada uno según el croquis que habíamos diseñado. Y estos tabiques arriba también tenían como una viga que también se le hizo todo un refuerzo con FRP, que se puede ver acá. Esto es una casa en un country. Acá me llamó el ingeniero Eduardo Coto, del estudio Coto Chévez, que tenían una mano porque se presentaba este tema de fisuración en este dormitorio que estaba en voladizo, que se puede ver acá, y se puede ver los muros del lado interior. Y entonces nos presentamos en la obra y consulté y me dijeron no hay planos, no hay cálculo, todo se hizo con un plano municipal y que habían contratado a un constructor que hacía casas y bueno, él comenzó la construcción con ese plano. Hablé con él, le pregunté qué hormigón habían usado, me dijo que era un hormigón elaborado, nadie había sacado probetas, ensayos, absolutamente de nada, y cómo estaban colocadas y qué armadura habían colocado, y me dijo que no, que él en realidad, como todas las casas que construía, colocaba una sola malla en el medio de la losa. Entonces yo dije, bueno, no tenemos armadura porque estamos en el eje neutro. Ni armadura superior en los voladizos, ni armadura inferior en la losa de 7x7 del STAR.
por eso se habían fisurado en la parte superior, en las mamposterías de los dormitorios, la mampostería, incluso la mampostería casi se mantuvo y se desprendió de la parte inferior, apoyándose en los bordes, trabajando con una viga de mampostería. Bueno, acá tuvimos que trabajar mucho. Acá se trabajó con los refuerzos en fibra sobre los voladizos. Y esta es la losa, una cantidad muy importante de fibra, previo apuntalado y recuperado un poco su posición. Y luego colocado se despegó. Yo había recomendado que en las fisuras también coloquen en la mampostería todo tipo de llaves. Hemos hecho llaves en fibra, pero acá les asistieron con acero. Acá hay un caso de error de ubicación de armaduras. Es un canal de una planta de tratamiento en Entre Ríos. Tenemos como 2 vigas de borde y toda la losa por donde corre el agua. Y se calculó la viga y la losa como apoyada en las 2 vigas, la viga directamente como 2 vigas separadas, porque como vimos la memoria de cálculo que nos entregaron, pero la armadura no está colocada debajo de la viga o cercana a la viga hasta una determinada posición, sino que la distribuyeron en toda la losa. O sea que hay una cantidad de armadura que prácticamente longitudinal que no está funcionando. Bueno, entonces acá se diseñó la armadura que haría falta agregar, que es lo que se colocó en esta parte inferior y que se puede ver acá, para recuperar, y se inyectaron las fisuras existentes para recuperar el funcionamiento de este canal, ¿no? Bueno, espero que les haya sido útil el interés. Y bueno, podemos contestar las preguntas que quieran hacernos. Si de alguna manera alguno está interesado en el funcionamiento del FRP, o sea, los materiales compuestos de fibra, tanto de vidrio como de carbón o de aramida, quizá podamos, si lo que plantean hay una cantidad suficiente, plantear otra microcharla sobre ese tema. Ingeniero, en la parte, Sí, en la parte inferior están las sí. preguntas, si quiere empezar a leerlas. A ver, parte inferior. Tendría que achicar un poco la pantalla porque no. Sí. Acá está, preguntas. Sí, ya lo veo. El caso 1. ¿Por qué se utilizaron tensores de alambre y no barras de acero? Es que con los cables podíamos trabajar para poderlos entrar en tensión. Con los cables con barra de acero, las tensiones de trabajo iban a ser las admisibles del acero, en cambio los cables tienen una mayor capacidad. Y entonces podíamos darle como más tensión y de esa manera poder probar la adhesión de los anclajes a la estructura de hormigón. Fuimos haciendo pruebas y llegábamos a puntos, en algunos casos se probó para ver si hay desprendimiento y otros se llegó a las tensiones necesarias. Después, acá alguien tiene una foto del puente. Sí, me interesaría mucho que me la envíen. Muchas gracias. ¿Cómo se realizó el tratamiento de grandes grietas entre edificios medianeros? No sé.
¿A qué se refiere de los edificios medianeros? ¿De qué edificio estamos hablando? No, eso no lo entiendo, si lo pueden aclarar. En el caso 8, ¿cómo se pudo obtener el permiso de la construcción para la estructura original? Bueno, eso lo gestionó el consorcio y el permiso municipal y un aviso de obra, y se presentó toda la memoria, tanto la memoria de apuntalamiento como la memoria de reparación, y se presentó ante el gobierno de la ciudad. Siempre que hacemos algún trabajo de tipo, se entregan memorias de cálculo y toda la ingeniería de detalle, ¿no? Bueno, las tensiones de rotura de las fibras están en el orden de los 40.000 kilos por centímetro cuadrado, 4.000 megapascales. Y acá preguntan si puede haber una posibilidad de que la lámina de fibra de carbono pierda adherencia con la pegada del tabique. Sí, por eso se hacen ensayos de extracción para verificar la adhesión con extractores, para verificar que la adherencia sea la correcta, y también se ensaya en algunos casos, cuando no se está muy seguro sobre el estado del hormigón, el estado del mismo, porque el sustrato del hormigón también es muy importante. En algunos casos, si no, se puede producir el desprendimiento del hormigón, no en la zona de adherencia, sino un poco más atrás. Por eso, en general, se realiza un buen trabajo de desbaste para llegar a secciones de hormigón con la resistencia suficiente, ¿no?, para poder adherir las láminas. Después, ¿se pueden reforzar viguetas tipo SHAP? Sí, ningún problema. Después, ¿cómo es el comportamiento de estos refuerzos en caso de incendio? Bueno, en el caso de incendio tenemos un problema porque las resinas epoxi pierden su capacidad a partir de los 70-80 grados, se empiezan a degradar, y si la fibra no tiene ningún problema, obviamente porque es carbono, pero sí la adhesión. En general, donde se solicita y es necesario, hay varias maneras. Hay unas pinturas que retardan, pueden tener un F30, un F60, un F90, pues de protección, la misma que se usa en acero. Y también en algunos casos se han colocado doble Durlock rojo, y con eso se retarda lo necesario, que es lo que se pide por incendio. Por otra parte, en general, los refuerzos, cuando se realizan, es porque el coeficiente de seguridad no está llegando a los valores reglamentarios, pero de por sí la estructura todavía no entra en colapso. O sea, lo que tratamos es llevarla a los coeficientes de seguridad reglamentarios. Por lo tanto, si se pierde, en algunos casos se pierde esa capacidad, no existirán problemas. En los casos en que está por debajo de 1, ahí sí se recomendaría hacer protección, ¿no? Costo de fibras, implementación, y eso es muy variado, porque depende de cada caso. Cuánta cantidad, cómo está el sustrato del hormigón, qué hay que preparar. Cada caso es particular. Es muy difícil poder determinar un costo así, sin por lo menos haber visto la obra y haber visto el problema. Es muy difícil. ¿Dónde se puede obtener más información acerca de estos materiales? Bueno, eso pueden entrar en cualquier página. Estos materiales a nosotros nos los provee MAPEI, nos los provee SICA.
En otro momento teníamos a BAF, que ahora no está en Argentina para materiales de construcción, y ahí ustedes pueden ver mayor información. Acá esta pregunta, bueno, eso yo le comenté, si hay algún interés podemos hacer una microcharla sobre estos materiales. Y acá preguntan cuál es la resistencia, ya les comenté, 4.000, alrededor de 4.000 megapascales. Y si tienen suficiente capacidad para reemplazar barras. Sí, en Estados Unidos se usan barras de fibra de carbono. Circular, también hay perfiles ángulo, uno lo puede conformar con la sección que uno tenga ganas, lo moldea, de la misma manera que se hacen raquetas o barcos o palos de barcos. Bueno, acá nuevamente, si hay interés, podemos dar una charla del diseño. ¿En el puente del río Areco se evaluó el estado de fundaciones? No, no se evaluó el estado de fundaciones. No se hizo. Y ahí me olvidé de destacar algo, que en ese trabajo, y le pido disculpas a Jorge, lo estuvimos trabajando con el ingeniero Jorge Fontán Balestre. Entiendo que solo se utiliza en atracción, sí, es correcto. Solo trabaja en atracción, no tienen capacidad para trabajar a compresión. ¿Cómo se comercializan? En general los venden, ya le expliqué, o Mapei o Zika, pero en general ellos recomiendan a los aplicadores porque hay que tener experiencia. Nosotros realizamos cursos, los primeros fueron en Colombia, y de cómo manejarlos, cómo tratarlos, porque lo más importante es analizar el sustrato, la estructura, hacer la ingeniería, ver cómo está el hormigón y después diseñar las láminas y aplicarlas. ¿Cómo reforzaron la fundación de la escuela? Sí, se agregaron vigas cantileras. Preguntan cómo se reforzaron las fundaciones excéntricas. Sí, se agregaron vigas cantileras, se mejoraron las bases, se recompusieron. Fue un trabajo importante y a su vez se verificaron las columnas a flexión compuesta. Acá pregunta si podés explicar cómo funciona el refuerzo de fibra de carbono en el puente en Areco. Me da la impresión, bueno, se me están corriendo las preguntas. Me da la impresión que para que entre en carga debe formar la bañadería. Sí, tal cual. Bueno, como el puente en realidad es solo peatonal, nunca más tuvo cargas importantes. Es cierto que en realidad lo que está haciendo la fibra es nada más atar, es como si estuviéramos haciendo llaves en mampostería. Prácticamente se trata de eso. Acá preguntan qué normativas se utilizan para la implementación. Bueno, en la Argentina no hay normas, ya sabemos los problemas que tenemos con el CIRSOC, que estamos tratando incluso desde el CEPIC, y desde la AIE, y desde el CAI, y desde la Academia de Ingeniería, y desde la FIUBA, y desde la UTN, que el CIRSOC recupere la capacidad y la importancia que tenía, que no tiene presupuesto, y todavía no hemos logrado un avance. Habíamos logrado algo, pero hubo cambio de gobierno y quedó todo inutilizado. Así que nosotros lo que trabajamos es con las normas americanas de la CI, de la American Concrete Institute, y que es la 440, y también
Con eso, y bueno, como de todos modos el Sixol actual responde a la 318, estamos dentro de los reglamentos. Acá preguntan la luz de la viga. El vigo de la viga de ancho tenía creo que 60 y la longitud creo que eran 24 metros. La fibra de carbono tiene alguna vida útil. Es similar al acero. Hay trabajos hechos. Todo esto comenzó en Suiza y en Japón alrededor de los fines de los años 70. Hay refuerzos hechos en puentes ya desde esa época, o sea que ya llevamos 40 años y hasta ahora no se ha descubierto que haya tenido algún problema todos los refuerzos que se realizaron. En realidad el tema de las láminas sí aparece a mediados de los 80, antes se utilizaban platinas, que son como flejes, que todavía hay, se pueden conseguir, obviamente. Pero en Japón, al cambiar los rálibos carreteros y camiones de mayor porte pasaban por los puentes, se diseñó y se trabajó con las láminas, que son estas que yo utilizo porque me gustan más que las platinas, porque puedo trabajar con más ancho, tengo más superficie de adherencia que en una platina de 5 centímetros, y también están funcionando desde esa época sin ningún inconveniente. A ver, ¿qué preguntan acá? Enseña, a ver, es muy interesante todo. En el caso de los refuerzos con fibra de carbono, el caso 7, lo vi ubicados en el costado de la viga, reforzando. Sí, había en la parte inferior y en la parte lateral. La parte lateral lo colocamos antes de terminar de romper toda la columna y después colocamos la parte inferior. El tema es determinar la ubicación del eje de las armaduras para poder calcular el diseño. Es como si tuviera otra capa de armadura, digamos. Doble capa, una capa inferior, una capa superior, nada más que en los laterales. Con respecto en edificios medianeros, no hay ningún caso mencionado. Dado el caso, ¿cuáles son los tratamientos más recomendados? Ahora entiendo, las grietas, cuando producen las excavaciones y las submuraciones que se producen. Mira, yo utilicé, vivía en una casa de un edificio de planta baja y 2 pisos de 1905 y se habían producido fisuras en la mampostería de la fachada y ahí utilicé llaves en mampostería y después recuperé los revoques y todo funcionó bien. También utilizamos llaves para tomar tracción en el Teatro Colón, en algunos muros que daban al exterior y que del lado exterior estaban con los angelitos, con todos los detalles, y entonces se reforzaron del lado interior. Eso requiere limpiar la mampostería, retirarle un poco de la junta y colocar un muy buen mortero de resistencia para que se meta entre las juntas y después aplicarle la fibra. Eso lo hemos hecho y funcionando perfectamente bien. Hace años mirando desde la vereda de enfrente de mi casa y las fisuras no aparecieron más. Acá preguntan cuál es el nivel de calificación del operario y requiere bastante práctica. Sobre todo el encargado. En realidad nosotros tenemos uno desde hace 20 años que trabaja con nosotros y conoce perfectamente todos los materiales, el estado de los hormigones, ante cualquier problema o diferencia que encuentra, un pequeño poro o algo, nos llama y
nos presentamos y a su vez vamos permanentemente todos los días a obra. Si no yo, alguien del equipo, alguno de los ingenieros del equipo, somos 3 ingenieros trabajando. El ingeniero Osvaldo Riabec y el ingeniero Pedro Basso, grandes colaboradores que tengo en el estudio, con lo cual estoy muy tranquilo y satisfecho con el trabajo de ellos. Y si solo trabajan atracción, no se utiliza el refuerzo de columnas. Hemos hecho un caso en el lugar, pero era una columna muy particular, que era un borde de un galpón que, dado los grandes vientos de la Patagonia, tenía, en algunos momentos tenía tracción la columna, y había tenido fisuras. En ese caso sí colocamos fibras de carbono para tomar la parte de tracción que la armadura que tenía no alcanzaba, y también la envolvimos para tomar corte. Pero la realidad solo podrían tomar flexión y tracción. Compresión no tiene manera. Sí hemos reforzado columnas por confinamiento. El hecho de que la envolvamos con 1 o 2 capas de fibra de carbono genera un confinamiento como si tuviéramos, en ese caso, las famosas, qué horror, no me acuerdo el nombre ahora, pero como si estuvieran envueltas en armadura. En ese caso el hormigón tiene que empezar a deformarse para que puedan entrar en funcionamiento, y solo lo hemos hecho en columnas circulares o cuadradas. Cuando la columna empieza a tener una forma rectangular, ya el confinamiento es prácticamente imposible de resolver. Acá dice, en el caso de la viga puente, no recuerdo el número del caso, faltó armadura en la misma. No, la armadura estaba mal distribuida. En lugar de estar en la zona cercana a la viga, estaba distribuida en toda la losa, en todo el ancho, que eran prácticamente 3 metros. Entonces no llegaban a estar, para poder llegar a estar en tracción tenía que deformarse también la losa. Para cálculo de refuerzo utilizan software de los proveedores. Sí, los software lo tenemos, los usamos de control porque en el momento que no había, nosotros desarrollamos unos propios software y los usamos de control. Después dice la viga Birendel, ¿qué altura tenía? Y creo que eran algo de 3 metros porque había un aula intermedia en ese piso. Y el ancho se aumentó, por supuesto. Pasó a ser en algunos sectores de 80. Estamos hablando de la viga Birendel. Perdón que me olvido de leer las preguntas. Además de la función estructural, ¿tiene algún grado de impermeabilidad? Sí, por supuesto, tiene grado de impermeabilidad. Tenemos un tema que la corrosión por humedad no lo ataca el agua. Después preguntan, ¿todas las reparaciones a ver en esta capacitación son realizados en fibra? Bueno, algunas no. El balcón, el primero que vimos, no se utilizó fibra de carbono. Después me preguntan acá arriba, ¿qué piensa de los anclajes químicos utilizados en etapas constructivas? ¿Recomienda su uso en caso de reparaciones de hormigón elaborado? Sí, anclajes químicos venimos usando desde hace muchísimo tiempo. Empecé a trabajar con las resinas por ahí, por fines de los 70, y en esa época las traía nada más que el ingeniero, el doctor Solvidier, un químico, y con ellos hacíamos refuerzos de fundaciones, de columnas, y también anclajes químicos. Ahora están desarrollados, tenemos todo tipo, las tiene Hilti, las tiene otras marcas. También el tema es que hay que saberlos trabajar
Después de perforar hay que limpiar muy bien la perforación y luego estar seguro que se haya mezclado bien los materiales, en las proporciones. Bueno, y después se pueden colocar barras comunes sin ningún inconveniente. Ingeniero, leemos la última pregunta y las que Sí, queden sin responder se envían por correo electrónico. Acá tenemos la última pregunta, dice: buenos días, estimado Adrián. En el ejemplo de la viga Berendel, la solución estructural fue entonces la de recrecido de la viga inferior para tomar el max y los tabiques para tomar el corte. sí, la parte que el recrecido superior fue para tomar tensiones de tracción que estaban, de compresión, perdón, que estaban muy al límite, y los tabiques, más que tabiques, ese macizado que se hizo cerca de los apoyos, fue para tomar corte, por supuesto. Bueno, muchas gracias a todos y seguiré respondiendo por mail. Muchas gracias, ingeniero, y les recordamos que las preguntas que no llegaron a responderse serán contestadas por correo electrónico. Para mantenerse informados sobre las capacitaciones venideras, los invitamos a consultar la web www.cepic.org.ar y a sumarse a nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Les enviaremos una encuesta de satisfacción cuyas respuestas se traducirán en beneficios de nuestra institución. Muchas gracias por participar de la charla Reparación y Refuerzos de Estructuras. Muchas gracias a todos.